¿Qué se necesita para cambiar el destino de un país? ¿Un líder militar? ¿Un reformador? En una época marcada por el caos político y los caudillos cediendo del poder, Ramón Castilla se alzó como una figura inesperada. Un mestizo nacido en Tarapacá, que contra todo pronóstico llegó a convertirse en uno de los presidentes más trascendentales del Perú. Pero, ¿quién fue realmente Ramón Castilla? ¿Un dictador militar con mano firme? ¿O un visionario que supo leer las necesidades de su pueblo antes que nadie? Fue él quien abolió la esclavitud, modernizó el Estado y sentó las bases de una economía nacional estable, justo cuando el Perú más lo necesitaba. Y sin embargo, su legado sigue envuelto en sombras y contradicciones. Hoy vamos a desenterrar la historia detrás del mito. Acompáñanos en este viaje por la vida de un hombre que cabalgó entre guerras civiles, decisiones valientes y reformas que cambiaron el rumbo del país. Porque conocer a Ramón Castilla es entender un capítulo crucial en la historia de nuestro país. ¿Y quién era Ramón Castilla? Pues, un capo de la historia peruana. Pero antes de ser presidente, vivió en una época de puro caos. Imagínate esto, es 1797, el Perú no es país, es colonia española, todo lo manda la corona y la idea de libertad apenas comienza a sonar. Pero, ¡boom!, llegan los patriotas, las batallas y la independencia. Castilla no se quedó mirando, peleó en la batalla de Ayacucho, la que selló nuestra libertad en 1824. Y después, el Perú ya era libre, pero un desorden total. Presidentes que duraban días, golpes por aquí, guerras por allá. Era como una serie sin guión. Y ahí entra Castilla, un militar que se abre paso en medio del caos y que luego, bueno, haría historia. Primeros años y vida política de Ramón Castilla. Hijo del bonaerense Pedro de Castilla y de Juana Marquesado Romero, tarapaqueña, Ramón Castilla nació el 30 de agosto de 1797 y durante su niñez trabajó como leñador al servicio de su padre e hizo viajes al desierto para recoger los pedazos de leña que caían de los algarrobos. Luego quedó bajo la custodia de su hermano Leandro, trasladándose a Lima en 1810 y posteriormente a la ciudad de Concepción en Chile. Ya en Chile ingresó al regimiento realista Dragones de la Frontera, con el que combatió a los patriotas en Concepción, Talcahuano, Chillán y Rancagua, y cayendo prisionero en la batalla de Chacabuco. Es así que es trasladado a Buenos Aires y obtenida su liberación, pasó a Río de Janeiro y emprendió en compañía del coronel español Fernando Cacho su retorno al Perú en diciembre de 1817. Ya en la capital, el virrey Joaquín de la Pezuela lo destinó al regimiento de Dragones de la Unión, acantonado en Arequipa. Sin embargo, fue en ese entonces que abandonó su postura realista y se presentó en Lima ante Torre Tagle y luego ante el libertador Don José de San Martín en febrero de 1822, y luego de una serie de pruebas e interrogatorios fue incorporado a la Legión Peruana de la Guardia, que entonces se conocía como los Húsares de Junín, integrándose como alférez de caballería. No asistió a la batalla de Junín por pertenecer al Estado Mayor Patriota, pero sí a la de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, donde resultó herido de bala. En 1825 fue nombrado prefecto de Tarapacá y fue uno de los primeros funcionarios de su rango en romper con Simón Bolívar por estar en desacuerdo con la llamada Constitución Vitalicia. Promovido de grado de teniente coronel de caballería y por su amistad con Domingo Nieto, se perfiló como enemigo de Andrés de Santa Cruz y del proyecto de la Confederación Peruano-Boliviano, apartándose del presidente Luis José de Orbegoso y pasando luego a Chile con otros emigrados peruanos opositores al régimen santacruzino y simpatizantes con los planes del ministro chileno Diego Portales para acabar con la Confederación. Es así como al mando de un batallón peruano, Castilla derrotó a los enemigos de Portales en el combate Barón efectuado en Quillota en junio de 1837. Ya en el gobierno de Agustín Gamarra, fue primero ministro general y luego ministro de Guerra y Hacienda, y secundó al presidente en su intento de invadir Bolivia.
Después de la muerte de Agustín Gamarra, el vicepresidente legal Manuel Menéndez convoca elecciones, resultando elegido Ramón Castilla como presidente de la República. El primer gobierno de Ramón Castilla. Al asumir el gobierno en 1845, Castilla encontró un país desordenado debido a las luchas entre caudillos militares y una economía que podría recuperarse gracias a los ingresos por la venta del guano en Europa. Por ello, la época que su gobierno inauguró se denominó como prosperidad falaz, ya que los ingresos obtenidos por la venta del excremento de aves de nuestro litoral permitió la ejecución de numerosas obras públicas y una relativa calma política. En el aspecto económico inauguró el sistema de las consignaciones para la venta de guano, entregando casi la totalidad de este negocio a la casa británica Gibbs, implantando así el primer presupuesto de la República. Asimismo, creó la ley de la consolidación de la deuda interna para cancelar los gastos de peruanos en favor de las guerras de la independencia y arreglar la deuda externa con Inglaterra, Estados Unidos y Chile. En el aspecto social, se formó una nueva burguesía nacional, los consignatarios, y en 1849 el presidente Ramón Castilla promulgó la ley de inmigración china. Esto permitió la llegada de trabajadores chinos, los culís, para las plantaciones de la costa y la extracción del guano en las islas de Chincha. En la defensa nacional potenció la marina adquiriendo los primeros barcos a vapor. Un ejemplo de ellos fue el vapor Rímac, el primero en el Perú y Sudamérica. Asimismo, creó el Colegio Militar de Bellavista, la Escuela Central de la Marina y la Factoría Naval. Por otro lado, su mayor preocupación fue el equilibrio militar con Chile, país que conocía mucho. Por ello su frase era: si Chile construye un buque, el Perú debe construir dos, tal vez pensando que en un futuro podríamos tener alguna guerra con el país vecino. Debido a los ingresos por el guano, se construyeron muchas obras públicas, entre ellos la construcción del ferrocarril Lima-Callao, el primero en Sudamérica, así como la introducción del primer telar mecánico y la primera fábrica de papel, así como la instalación de agua potable con tuberías de hierro en Callao, Arica e Islao, y la construcción del mercado central en Lima. Así también promulgó leyes de jubilación y cesantía y de la construcción de infraestructura diversa a lo largo de todo el Perú, como iglesias, colegios, mercados, etc. Este periodo de gobierno de don Ramón Castilla fue notable por la ausencia de rebeliones importantes y por la realización de elecciones en 1850, consideradas las primeras verdaderamente democráticas en la historia republicana del Perú. Luego de la primera presidencia de Ramón Castilla, asumirá el gobierno Rufino Echenique, el cual se verá involucrado en uno de los mayores escándalos de la corrupción de la época, conocido como la consolidación de la deuda interna. Durante su administración se pagaron 20 millones de pesos en lugar de los 4 millones que realmente correspondían a los acreedores nacionales que habían prestado dinero durante la independencia. Esto implicó la falsificación y especulación de bonos. Este acto de corrupción provocó descontento generalizado, culminando en el golpe de Estado liderado por Ramón Castilla tras la Batalla de La Palma, el 5 de enero de 1855. Castilla derrocó a Echenique y asumió el poder como mandatario provisional, marcando el inicio de reformas prometidas para el país. Entre las reformas más importantes de Ramón Castilla destacan las siguientes: abolición del tributo indígena, un cambio trascendental que puso fin a una práctica colonial profundamente enraizada desde el siglo XVI. Esto reconoció oficialmente a los indígenas como ciudadanos plenos y contribuyendo al establecimiento de una sociedad más equitativa. En diciembre de 1854 se va a dar también la abolición de la esclavitud, un acto histórico promulgado en Huancayo, liberando a todas las personas esclavizadas, independientemente de su edad o género. Castilla garantizó indemnizaciones para los antiguos propietarios, reduciendo las resistencias conservadoras. Este cambio marcó una transformación significativa en la estructura social y económica del país. La convocatoria de la Convención Nacional en 1855 permitió la reforma constitucional mediante un sufragio universal y directo, un avance democrático importante al eliminar las restricciones como alfabetización o propiedad. Promulgó la Constitución Liberal de 1856. En esta nueva Carta Magna
fortaleció el poder legislativo y limitó las atribuciones del Ejecutivo, aunque eso desencadenó un conflicto interno y político entre liberales y conservadores, el cual fue liderado por Manuel Ignacio de Vivanco. Castilla finalmente consolidó su posición tras la Guerra Civil y asumió su segundo mandato en el año de 1858. Ramón Castilla, en su segundo gobierno, no solo tomó las riendas del país, sino que impulsó una serie de reformas que cambiaron radicalmente el rumbo del Perú. ¿Te imaginas un país sin esclavitud o con un sistema moderno de correo? Pues gracias a Castilla esto se hizo realidad. Prepárate, porque vamos a descubrir cómo este líder transformó el Perú con decisiones que dejaron huella. Desarrollo económico. Y llegó el boom del guano. Este fertilizante fue la gallina de los huevos de oro del Perú. Castilla lo supo aprovechar. Usó los ingresos para pagar la deuda externa, financiar obras públicas y hacer crecer la economía nacional. Fue una época de prosperidad, aunque con retos de distribución. ¿Y qué haces con dinero? Claro, inviertes. Castilla lo usó para transformar la infraestructura. Uno que es el ferrocarril Lima-Callao, puertos mejorados, nuevas vías de comunicación, todo para conectar al Perú. Imagina lo que significaba en esa época tener trenes o telégrafos por primera vez. Modernización del Estado. Castilla entendió que para avanzar había que poner orden, así que reformó la administración pública, creó el uso del presupuesto nacional, algo básico hoy en día, y comenzó a profesionalizar al personal del Estado. También apostó por la educación pública y la cultura cívica, porque un país educado es un país fuerte. Continuemos con las Fuerzas Armadas. La defensa también fue prioridad. Castilla reorganizó el ejército y la marina, impuso el servicio militar obligatorio y fundó escuelas militares y navales. El objetivo era claro: tener una fuerza armada profesional, moderna y preparada para cualquier amenaza. Asimismo, en cultura y educación. ¿Y qué hay de la cultura? Mucho. Se fundaron escuelas públicas, se promovió la lectura con libros de texto y se impulsó una identidad nacional basada en el civismo y la historia compartida. Castilla apostó por la educación como herramienta de progreso real. Política exterior. Mientras tanto, en el plano internacional, Perú mantenía buenas relaciones con Europa y América Latina. Castilla firmó tratados comerciales y mostró al mundo un país cada vez más organizado, estable y listo para crecer. Fin del gobierno de Ramón Castilla. En 1862, Castilla dio un paso que no todos dan. Entregó el poder pacíficamente a Miguel de San Román. Su legado es enorme: justicia social, progreso económico y la modernización del Estado. Esperamos que te haya gustado el video. Si así fue, compártelo, dale like y suscríbete a nuestro canal, que con nosotros será hasta una próxima oportunidad.